¿Qué tal, amigos que me siguen en este perfil? Carlos Flores Guillén. Soy su amigo, colaborador, amigo y vecino Carlos Flores. Pues ya estuvimos platicando, la semana pasada les comenté de la onda del New Age respecto a estos temas de ocultismo, teosofía, todo este rollo. Y en pláticas con un gran amigo, Driel Molmont. Muchas gracias, hola. Que está hoy aquí poniendo su casa, su tiempo. Mírenlo, bien bonito, bien nervioso. No, no es cierto. Es que dice que nunca ha hablado de estas cosas y pues no sabe qué va a pasar. No, no es cierto. Pues muchísimas gracias por el espacio, maestro. No, maestro, originalmente lo íbamos a poner en tu canal de YouTube, pero desafortunadamente tuvimos algunos detallitos técnicos, principalmente que mi equipo, pues ya saben que es viejito, entonces no aguanta estas nuevas tecnologías de gente joven. Y pues bueno, a ver, vamos a platicar. Bueno, y que usted sí es un influencer, y yo la verdad es que pues nada más aquí vengo a hablar, porque es mi casa, así tiene que funcionar, hermano. Si no, uno no pone su casa, a una no lo graban. Pero bueno, como bien dices, y te agradezco mucho que te hayas tomado el tiempo y el espacio para venir a platicar, de un poco de ocultismo. Sé que es una palabra un poco fuerte, ¿no? Porque luego hablamos de ocultismo y la gente siempre interpreta que estamos haciendo algo que es prohibido, que es malo, que está medio loco y así. Pero en realidad el ocultismo tiene una visión profunda sobre la espiritualidad humana y por otro lado también es histórica, digamos, es una parte de la historia de la humanidad, como lo fue el hermetismo, como lo fue las tradiciones previas a todas las religiones impuestas. Y bueno, hoy en día el ocultismo pues está en decadencia, yo lo podría decir así, quizás porque está mal entendido, ¿no? O a lo mejor no está en decadencia, pero las personas no entendemos bien como de qué va ni el hermetismo, ni el ocultismo, ni la alta magia, ni todos estos desarrollos que, como bien lo expresó alguna vez algunos maestros como Dion Fortune o Doren Valiente, se acercaban a la nueva era a partir de todos los movimientos posguerra que existieron en los pensamientos filosóficos y humanistas de nuestra sociedad occidental. Pero bueno, la idea un poco de juntarnos a platicar es todos estos malos entendidos que han existido desde personajes como Eliphas Levi, por cierto que tenemos aquí una estatua representativa de una mitología muy clavada acerca del libro de Dogma y Ritual de Alta Magia de Eliphas Levi, que habla del Baphomet. Y un poco, no se vayan a espantar, no crean que estamos adorando a Satán ni por lo menos, pero es muy representativo para el tema que tenemos hoy en la mesa, que es hablar de la bestia, que es Aleister Crowley. Y bueno, pues, pero para tomarnos un poco como esto mucho más relajados, Carlos, ¿tú por qué empezaste como a tener esta discusión en tus redes sociales y cómo fue que llegó esta cosa a nosotros, ¿no? Pues es que está bien interesante, imagínate, yo obviamente dentro de mis prácticas totalmente africanas, pues me baso mucho en la filosofía y todo este rollo, y evidentemente en algún momento me llamó la atención conocer al señor Crowley. Entonces, pues está interesante, y hay cosas que me gustan de él, otras con las que no estoy tan de acuerdo, pero algo que puedo reconocer es que Crowley se convierte en una influencia victoriana y postvictoriana. Claro, claro. Que empieza a plantear una nueva línea de pensamiento a partir de Telema. Y esto obviamente hablamos de que Blavatsky, Leadbeater, Lovecraft, más adelante Anton LaVey, pues hacen interpretaciones. La escuela teosófica pues, de Blavatsky obviamente ya tenía las ideas de Petronila, pero es Crowley el que llega y replantea un nuevo nihilismo. Y en esta necesidad de golpear o pegar o influir sobre el pensamiento católico cristiano de la época, pues evidentemente habla de cosas como el pecado, como algo que no existe, o que dentro de su concepción del hombre no existe. A largo plazo tenemos a individuos como Anton LaVey con el satanismo,
que empieza a influenciar en esta percepción de que, oh sí, podemos hacer lo que queramos sin hacer daño, y pierden la esencia de la ley de Crowley, ¿no? Y yo entonces empiezo a ver a los chavitos que andan con esos rollos, y cuando les dices, oye, bueno, pues si vas a querer empezar a tocar el tema de Crowley, digo, del Anton LaVey, pues primero conoce a su papá. Al abuelito. Conoce al abuelito Crowley, ¿no? Y viene este desdén de, no, ¿cómo crees? Y LaVey y todo ese rollo. Entonces, por ejemplo, ahí uno de mis asistentes me dice, es que yo no sé qué bronca traes con LaVey. Pues no, no es que haya bronca. El tema es que justo cuando queremos empezar a observar a determinadas líneas de pensamiento, como en este caso, no deja de ser el satanismo, tienen una base y tienen un origen. ¿Por qué es eso? ¿Y de dónde viene? En este caso, estas vertientes filosóficas, su origen están en un individuo oscuro, con una mente retorcida, pero que tenía la genialidad allá arriba. Y tristemente solo se le ha centrado entre los que no lo han conocido tanto en los temas rituales, pero en realidad el hombre, antes de empezar con temas rituales, empezó a formar una idea de la filosofía, el teosofismo, que sí es totalmente basado en golpetear los principios católicos, pero empieza por la filosofía antes que empezar por lo ritual. Y entonces desencajar a Crowley de eso nos ayuda a comprender situaciones como el individuo Anton LaVey. Pues mira, yo, más bien, siempre que hablamos como de Aleister Crowley, creo que lo vemos desde una perspectiva moderna, ¿no? Como en nuestro tiempo. Casi siempre, de hecho, en casi todos los temas que uno aborda en este momento, con estas bases de pensamiento moderno que tenemos, es difícil discrepar como lo que está ocurriendo, porque si nos dejamos llevar por las series de televisión o por las cosas que pensamos que tienen que ver con la magia, con el ocultismo, con este asunto de lo que estaba oculto para esa época, no es como lo que ahora vivimos, ¿no? O sea, justamente vivimos ahora en una sociedad verdaderamente mucho más abierta, donde se pueden hablar estos temas así abiertos, donde la figura inclusive del mismo personaje del adversario, que es este nombre Satán, ¿no? Que se ha usado Exacto. mucho, ya ni siquiera tiene el mismo significado que lo tenía en la época victoriana, ¿no? Y pues, habría que pensar que, o sea, es mi humilde opinión, ¿verdad? Salvo lo que todos ustedes, amigos, nos quieran opinar ahí, pero Aleister Crowley no creo que tuviera como una intención como fideligna de darle esta importancia a la idea del adversario, a la idea del satanismo como hoy en día se concibe, ¿no? Porque primero hay que entender quién es Aleister Crowley, ¿no? Y Edward Aleister, pues él viene de una familia, pues si no bien acomodada, pero pues no tenía problemas de dinero, ¿verdad? Y tampoco pertenece a la nobleza, digamos, él es una persona que tiene pues dinero, que tiene estudios, que tiene la capacidad de poderse dar los lujos, por ejemplo, de explorar en su pequeña juventud, irse a estudiar a una universidad buena en Inglaterra. Y él lo primero que hacía era tener que alejarse de lo que él vivía en su casa, ¿no? Y bueno, él viene de una familia recalcitrantemente cristiana, fundamentalista católica, y él huye de su familia a su temprana edad. Su padre muere a los 12 años, entonces también es importante entender que toda esta opresión que vive en su primera etapa de desarrollo, pues lo lleva a cuestionarse muchas cosas, ¿no? Para empezar, su familia, al ser fundamentalista, pues sabe muchísimo de la Biblia y ha estudiado el paradigma de este tipo de pensamiento romano, sobre todo católico, como bien decías, y bueno, él entonces está muy pegado con estas mitologías y con estos arquetipos de esta idea del mal, ¿no? De un mal visto desde un planteamiento muy occidental, muy, pues hasta cierto punto muy de su época, porque se está, claro, poniendo entre la lucha del bien y el mal. Y bueno, seguramente el libro de las Revelaciones, como comúnmente lo conocemos, el Apocalipsis, es su libro favorito, ¿no? También podemos entender que cuando él llega a la universidad, contacta con una serie de intelectuales de la época que empiezan a ser personas con las que él convive.
Y él, al ser un estudiante profundo, al ser un buen lector, bueno, pues empieza a ver que alrededor de estas cosas tiene una gran posibilidad de convertirse en lo que básicamente hoy sería un influencer o un rockstar de su época, ¿no? Y entonces él toma esta primera base, entra, como todos lo sabemos, al Amanecer Dorado, que es una orden hermética de la época, fundada por MacGregor Matters, Molina Matters, William Westcott, y en este intento de conocer a esta orden, él previamente ya tenía estudios de francmasonería y de un poco lo que más tarde se va a convertir en la orden martinista, es decir, que tiene como conocimiento de trabajos de Papus, de Luis Claude de Saint Martin, de un poco de las ideas rosacruces de Anglia. Y bueno, al entrar a esta orden rosacruciana, que es la Golden Dawn propiamente, es cuando podemos darnos cuenta de que él tiene toda la intención de volverse una figura mediática para sí mismo, para el mundo ocultista, ¿no? Y lo podemos saber porque en esta misma orden estuvieron personajes como Yeats, que era un poeta y que también tenía todo este perfil postvictoriano, y bueno, también estuvo Diane Fortune, que pues de todos los autores es mi favorita, que es justamente, no podría decir yo lo contrario a la filosofía crowleyana, pero sí creo que ella fue una pionera que tenía más un sentido místico, auténtico, de lo que muchos de los miembros de ese tiempo estaban buscando en el ocultismo práctico, ¿no? Y bueno, en esta tendencia de meterse al Amanecer Dorado, bueno, pues Crowley lo que hace es que aborta la misión, digamos, ahí es donde se preparan esta cosa, como bien decías, mucho más ritualística, y entonces después él ingresa a la Orden del Templo de Oriente, que es una orden paramazónica, por así llamarla, o sea, digamos que es menos solemne, tiene unos rituales menos profundos que la Golden Dawn, y entonces en esta nueva tendencia de la Otto, que por cierto es de Rius, y él es quien lo designa como gran maestre para volver a reformarla, con esto tiene él un paradigma, ¿no? Y entonces él dice, bueno, a mí no me funciona el cristianismo, claramente es un detractor de la tradición cristiana, y no lo pensemos como que eso ya lo vuelve automáticamente satánico, ¿no? O sea, en realidad cuando uno lee la postura de Crowley y se da cuenta que él está teniendo este paradigma, como, claro, como cualquiera de nosotros hoy en día que estamos viendo que los paradigmas del cristianismo pues no nos están funcionando a nadie, y no nos ayuda mucho cuando los cleros nos hablan de juicio, arderemos en el infierno, todos estamos listos para ser juzgados. Bueno, pues él tampoco es que él se convierta en una especie como de pagano, ¿no? O sea, en realidad él lo que está buscando es ser una filosofía contraria. Y como bien decías, sí tiene bastantes bases del nihilismo, o sea, no es alguien que se le ocurrió esta tradición, no es alguien que pues solamente quiso abordar este tema como una especie de disrupción. O sea, en realidad él es alguien que estudió, es alguien que estuvo en universidades de prestigio en Inglaterra, y bueno, que también sabía de filosofía, ¿no? Y entonces yo creo que él mismo, o sea, digo, a pesar de que nosotros como algunos practicantes de hermetismo, de ocultismo, lo consideramos un paradigma, o sea, la verdad es que si uno lo estudia desde el campo antropológico, este personaje también es una especie de New Age, o sea, es como un rockstar para este sistema mediático, porque pues se está hablando de cosas que personas más profundas, y perdón que lo diga así, desde el campo humanista, como el nihilismo, ya lo habían planteado, ¿no? Entonces, en realidad es como esta tendencia, ¿no? Voy a decir una cosa así terrible, yo sé que todo el mundo me puede odiar, pero es como cuando uno ve el arte de la pintura en México, ¿no? Y entonces seguramente ustedes conocerán una autora reconocida por todo el mundo, y no quiere decir que sea la mejor pintora que ha tenido nuestro país, pero bueno, es la más famosa, y entonces, poniéndolo así, claro que es una tendencia, pero en realidad ella se sube a la tendencia de la pintura. Pues es un poco como lo que hace Crowley. O sea, Crowley está en este momento donde la magia, después de esta represión de toda la sociedad pues victoriana y sobre todo la inglesa, está muy reprimida y tiene muchos paradigmas, ¿no? Ya lo hemos visto cuando Freud también exploró un poco estos postulados de la represión sexual. Pues Crowley es justamente contrario a este sistema, ¿no? Y entonces, ya teniendo estas bases de lo que está pasando con Crowley, de lo que está pasando con su vida, bueno, también hay que saber que Crowley tenía una cierta afinación por por escalar montañas y por hacer todo un trabajo profundo de distraerse. Pues también tiene todas las posibilidades, o sea, también es un burgués, hermanos, es un burgués, o sea, no es como alguien que está empezando a labrar piedra, no, pues él ya lo tiene muy labrado,
Y entonces se empieza a meter al ocultismo práctico. Y en esta idea del ocultismo práctico, él se da cuenta que lo que necesita el mundo es personas que den su opinión, ¿no? Por eso les digo que a mí me pareciera en lo personal que más que ser una persona que esté enfocada en el satanismo, porque ni siquiera existe como esta tendencia, todavía hablándolo pues, en esta forma occidental, o sea, a pesar de que ya existían los discordantes, los luciferianos, todas estas prácticas que en realidad no son ellos mismos quienes se consideran así a partir de 1800, sino son comunidades que los inquisidores y que el cristianismo señala como claramente practicantes de lo que es el mal, ¿no? Yo tengo una preguntota, Adriel. No, tú dime. A ver, ¿cómo definirías el concepto ocultismo? Porque además en torno a muchas prácticas, y se incluye la mía, por ejemplo, he ido, no sé, a Televisión Española, y lo primero que me dicen, bueno, ¿tú que eres ocultista? No, las tradiciones africanas no son ocultistas. No. Y esto, bueno, es en los medios, esto es en las escuelas, en las academias, y sería muy bueno, por ejemplo, saber de alguien que ha nacido, crecido y se ha desarrollado fuertemente en estos temas, conocer el concepto. ¿Cómo podríamos definir el concepto ocultismo en términos muy comprensibles para cualquiera? Yo creo que tiene que ver con el pensamiento occidental. O sea, para empezar, el ocultismo es una especie de filosofía hermética que tiene su propio lenguaje simbólico y que es una corriente misma de este pensamiento al que nos estamos refiriendo en la época de Alistair, donde pues hay una unión, ¿no?, de la búsqueda de la filosofía oriental, obviamente desde la perspectiva de los occidentales, mezclada, entiéndase Oriente como Asia y África, o sea, justo vamos por ahí, ¿no? Y todas estas tradiciones que, pues, si bien no eran aceptadas por el colonialismo, claro, ni por toda la idea de las personas que están controlando la monarquía o la burguesía, porque, pues, digamos, no es igual las prácticas, ahorita tocamos ese tema, pues será muy bueno, las prácticas, por ejemplo, de los esclavos, las prácticas de los indígenas, de los indoeuropeos, vista desde ese principio, digamos, es como si no fuera refinado. Entonces, desde el pensamiento blanco occidental y sobre todo burgués, bueno, el ocultismo es una especie de espiritualidad alternativa, ¿no?, que le ofrece a ellos pensar de otra forma que la que está establecida por el cristianismo que ellos ya vienen heredando. O sea, hay que recordar que Irlanda es sumamente católica, que Inglaterra está pasando por un momento de discrepancia sobre el anglicanismo, porque ellos ya tenían este desarrollo, y que, bueno, Roma, como siempre lo sabemos, ha sido una de las principales precursoras de denominar todo lo que no le pertenece a ella como algo negativo, ¿no? Y entonces el pensamiento ocultista nace cuando esta sociedad tan conservadora, en Europa, estamos hablando de Europa, por ejemplo, como de 1800 en adelante, no solamente en Inglaterra, ¿no?, porque también tenemos, justamente por eso mencioné a Eliphas Levi, para que pensemos también en el ocultismo francés, o planteamientos como, pues ya venía desde el hermetismo italiano, que también tenemos ahí grandes precursores como Piacalo y algunos otros. Bueno, hay una tendencia clara de una necesidad de una búsqueda filosófica y espiritual por qué está pasando en el mundo, ¿no? Ahora que se está abriendo una especie de comunicación, inclusive impresa, porque así es como empiezan algunas tradiciones como los Rosacruces, que avientan manifiestos por toda Europa, Sí. del manifiesto Rosacruz, de cómo es que somos los Rosacruces. Eso es un gran ejemplo, ¿no? Los Rosacruces tienen un mito fundatorio de Christian Rosenkreuz, y entonces se supone que es un ocultista iniciado en Oriente, eso es muy importante, o sea, va a Oriente y se inicia, luego como occidental regresa y hay una especie de misticidad alrededor, y entonces esta misticidad le permite a él ser un iniciado, ¿no? Entonces esta palabra como de iniciado ¿en qué? Pues en estas cosas que no están a la vista. Y bueno, nadie lo conoce, no se sabe quién es esta persona, pero se sabe qué es lo que pretende filosóficamente, y se supone que se encuentra este manuscrito en una tumba, y sus seguidores, que son una especie de comunidad invisible ante los ojos de las personas. Paréntesis, ya existe la masonería como un movimiento inclusive económico, porque claramente la masonería tiene su propia historia. Entonces ya hay una tendencia de pensar, no solo en Alemania, en Inglaterra y en todos los Países Bajos, de que existe como una especie de sociedades ocultas o secretas
Y entonces aquí es donde está interesante que ciertos actores de la población de Europa, no solo la burguesía y los intelectuales y los científicos de este movimiento, quienes pueden acceder también a este campo, ellos están más interesados en descubrirlo desde ese lugar, ¿no? Y entonces, por ejemplo, con esta idea de los Rosacruces, pues en realidad lo que ocurre es que no existen en realidad los Rosacruces. O sea, es una especie como de panfleto que está siendo arrojado por ahí y es una idea de los primeros fundadores para que la gente que se acerca y se vuelve miembro de esta sociedad secreta, o bueno, aparentemente oculta, pertenecen a una comunidad que en realidad no existe, pero bueno, existen los planos espirituales, ¿no? Entonces, ahí hay una cosa interesante del ocultismo. Es como una necesidad esa es una opinión personal, me pueden azotar cuando me vean. Preparen las varas de rosal. Por favor. Pero mi opinión personal es que cuando el ocultismo nace, en realidad nace con muchas posturas filosóficas y de pensamiento, pues como tendencioso al estudiar a Oriente, porque es una mezcla. O sea, lo interesante es que siempre se refieren a Oriente como el precursor de la humanidad, ¿no? Y estamos entendiendo que ni siquiera sabíamos nada de dónde venía nuestro origen, no se había entendido, ni jamás se entendía en este momento histórico a África como la patria de toda la humanidad, y ni a Asia se le tenía en cuenta. O sea, en realidad lo que se quería hacer en Occidente era como alejar esta tendencia de todas estas comunidades que ya existían y apropiarse de algunos simbolismos para que la filosofía naciera desde un pensamiento mucho más humanista, ¿no? Y entonces ahí, Carlos, lo que estaría ocurriendo es que, para mi parecer, todos estos científicos, todos estos literatos, todos esos autores que no podían explicarlo públicamente y no podían decir desde, oigan, yo soy médico y en realidad lo que yo creo es que esta es la postura de la medicina, está mal, porque la medicina se tiene que alejar de la iglesia o de las ideas moralistas y la medicina tiene que empezar a explorar al ser humano, o la sexualidad misma, o las tendencias mismas en la literatura, ¿no? Podemos tener a Bram Stoker, que también fue perteneciente a una de las escuelas primeras ocultistas. Ah, claro. O la escritora Shirley de Frankenstein, o todos estos miembros de este movimiento. Bueno, lo hacen a través de seudónimos y lo hacen a través de posturas mitológicas donde dicen, bueno, hay una sociedad oculta de personas que está intentando verlo desde ahí. Y bueno, no es que nosotros podríamos pensar que lo están haciendo desde una estrategia mercadológica, ¿no? O sea, en realidad es que esa es la necesidad que existe porque, bueno, pues en esa época no se puede hablar de esos temas. Yo creo que en realidad el ocultismo nace como esta necesidad de explorarlo desde otro lugar, ¿no? La gente siempre escucha más al mago o al mito que lo que está ocurriendo con la sociedad actual, y entonces hay una especie como de grupos o de cofradías que nacen ahí para poder intercambiar libremente sin que nadie los persiga el avance de lo que existe tanto en la filosofía, tanto en la ciencia, tanto en el pensamiento, y que propiamente no es conservador, ¿no? Por eso es que empiezan a hacer como esta tendencia de pensamientos liberales, ¿no? Uh-huh. Y va después a voltear a ver. Esto es un punto muy interesante porque a mí me parece que está bien desde ahí. Lo que no me parece que está bien, Carlos, es que bueno, el ocultismo actual, por ejemplo, piense que está basado únicamente en Europa y que el pensamiento solamente tiene que ver con Europa, porque las mismas tradiciones indoeuropeas, por así llamarlo, indígenas de Europa, tenían simbolismos y tenían una religión mucho más profunda y tenían idiosincrasias y culturas más profundas, y esta idea occidental del mismo ocultismo lo que hace es que se las apropia. Se las apropia y entonces ya tenemos símbolos como el astado, que es un Baphomet, o símbolos como la luna, o símbolos como la misma calavera de los piratas, ¿no? que luego va a ser tomado en el ocultismo práctico. Y la masonería, con mucho respeto lo digo así, y la francmasonería, estas escuelas herméticas o esta misma escuela, los usan y los empiezan a explorar. Entonces aquí es donde hay una delgada línea entre... El ocultismo es una postura de pensamiento filosófico, claro que es humanista, es progresista, sus raíces son basadas en una forma de poder compartir como seres humanos un crecimiento espiritual desde una espiritualidad no religiosa, y luego está esta tendencia de algunos ocultistas de sí apropiarse cosas desde un punto de vista más, pues si lo quieren ver así, cultural, ¿no? Porque pienso, por ejemplo, cuando Eliphas Levi escribe en su libro acerca del tarot y dice que el tarot viene de Egipto porque los egipcios tenían un libro del libro de Tot, y entonces está hablando como de que ahí
él lo toma de Estelita, que es un precursor del tarot, que es una persona que estaba leyendo y decía que se le habían enseñado los gitanos, porque la palabra gitano viene de egipcios, que son los que vienen de Egipto, cuando ni siquiera existía en el mundo la egiptología. Entonces, es como esas cosas, ¿no? Es como decir, bueno, todo viene de Oriente. Y ahí sería interesante cuestionarnos, entonces, en realidad, ¿qué es lo que nos quiere enseñar en ese momento Alistair? O sea, Alistair se desvincula de ese pensamiento, pues si lo podemos pensar así, colonial, ¿no? De querer apropiarse todo y de querer llevarlo a un lugar donde está bien padre lo que hacen los africanos y lo que hacen los asiáticos y lo que hacen los indígenas, pero nosotros lo hacemos más padre, está más fancy y entonces lo vamos a reproducir. Fíjense, porque esto ya sería, estamos hablando de 1800 a 1940, que es donde vivió Aleister Crowley. Y entonces, ¿cómo es que esta postura del ocultismo europeo antiguo está usando estas raíces, se está apropiando culturalmente de estos símbolos y luego los está refinando de alguna manera, porque así es la cultura del momento, y Alistair se aleja de eso y él sería un precursor ahí, diría, yo no le voy a entrar a ese sistema, voy a criticar al cristianismo de su raíz más profunda, o sea, no me voy a apropiar de una cultura, no voy a hablar de eso, y explora muchas tradiciones, ¿no? Eso será como para mí lo más relevante. Entonces, para cualquier persona que nos ve y dice, bueno, ¿el ocultismo qué es? Pues el ocultismo vivió en una época, por eso también me parece que estas órdenes modernas que tienden a vincularse con órdenes más antiguas de estos siglos, pues para empezar no vivimos en el mismo siglo, no pensamos lo mismo, no tenemos la misma simbología del inconsciente colectivo. Entonces en realidad están haciendo una especie de reconstruccionismo o de intento de unirse a esa tendencia. Pero lo que es interesante es cómo desde el principio de este fundamento, en el ocultismo, sobre todo el inglés, si hay una especie como de periodo donde hay personas que se apropian culturalmente de las cosas, se apropian sin tener como fundamento básico, y me parecería que serían hasta los inicios del pensamiento de la nueva era, que va a ser retomado ya después por los años 50, ¿no? ¿O tú cómo ves, Carlos? Que yo ya eché un chorote aquí. No, está re bueno. Lo que pasa es que ahorita me están cayendo un montón de 20 como teléfono de los años 70 y 80. ¿Cómo? Yo no entiendo eso. Ay, sí, yo soy mucho más joven que tú. No, es cierto. Bueno, antes que nada, también quiero agradecerle a nuestro productor, camarógrafo, iluminador que tenemos aquí. Maestro, venga para presentarse, por favor, con la bandita metalera que nos está viendo. Ya es un Instagramer famoso y todo. Ya tenemos un montón de gente. Por ejemplo, miren, venimos bien apadrinados para empezar esta clase de charlitas. Y pues acá el jovenazo está evitando que nosotros metamos la pata, pero que sigamos siendo auténticos, ¿verdad, señor? Así es. Muchas gracias por haberme invitado y espero también que pronto los tenga en mi canal. Claro que sí, eso esperamos nosotros. Tu canal, a ver. Bueno, mi canal es un tema completamente distinto. Bueno, más bien la otra cara de la moneda. Lo es. Pero bueno, tiene mucho que ver también con esta parte de las tradiciones, la cultura, la historia, las cuestiones como ya más aterrizadas en hechos, que es precisamente el tema del que están hablando aquí. Y mi canal es Argov TV y lo pueden encontrar en YouTube. De todos modos, ahorita lo voy a estar etiquetando aquí en los comentarios y en la descripción de este video, que además lo voy a subir a YouTube. Muchas gracias. Gracias. A Dalid. A Dalid, exacto. Sí, no lo dije mal. No, bueno, y así no quedó mal. Y el canal, fíjate, de Adalid es un canal interesante porque él es un gran amigo de muchos años, pero siempre ha sido agnóstico, ateísta, y entonces cuando hablamos de estos temas, me parece que esa es la idea necesaria, discutirlo desde todos los puntos de vista. Sí. Porque entonces el ocultismo del que estamos hablando no tiene que ver, imagínense que somos reunidos en una cofradía de puras personas, ¿no? Y todas las personas pensamos igual y creemos que somos progres. No, pues en realidad no estamos haciendo progres, estamos haciendo dogma. Y entonces el ocultismo no tiene nada que ver con el dogma. Justamente el ocultismo se revela al dogma. Y entonces, pero lo que también hay que entender es que inherentemente en estas prácticas, como en fraternidades y cofradías y tal de este periodo de la humanidad, bueno, pues también pensemos que el ocultismo posterior a lo que se estaba platicando, en el cual nace Crowley, bueno, no podían existir negros, no podían existir mujeres que fueran ocultistas, evidentemente personas de la comunidad de la diversidad sexual, ni pensarlo, ¿no? O sea, yo
yo lo viví en carne propia, fíjense, en 1990 y estamos hablando de 1800. Y bueno, pensemos que Aleister Crowley entonces es todo un personaje disruptivo, ¿no? Y entonces él, por ejemplo, en sus libros hace un planteamiento muy interesante acerca de la homosexualidad, de la bisexualidad, solo lo plantea y entonces a él mismo se le acusa, ¿no? Se le acusa en esta sociedad que le encanta, por cierto, porque le encanta hacer polémica, y entonces desde ahí la sociedad lo acusa de esto, de cometer actos orgiásticos, de hacer cosas homosexuales, inclusive ya posteriormente cuando él hace su fundación de su línea, que ahí vamos a tocar ese tema ya casi, que es cuando él se aleja de la Golden Dawn y entonces dice, bueno, estos también son unos persinados, bueno, estas son mis palabras, ¿no? Estos ya también se están explorando desde otro lugar, y entonces yo quiero proponer todavía cosas más disruptivas, ¿no? Y lo primero que él hace es que él empieza a entender que la filosofía del pensamiento ocultista de esa época, por ejemplo, ya para 1930, había que alejarse de estas tendencias de la apropiación como tal culturalmente y empezar a decir de dónde salían, ¿no? Y entonces ahí por ejemplo tenemos muchas posturas donde Crowley hace estudios del Tao, viaja a Oriente, ahora sí como todos lo llamamos, a Oriente, y él empieza a hablar de muchas cosas que le ocurren en sus viajes, pero tenemos una cosa muy particularmente negativa de Aleister, más allá de su personalidad egocentrista y narcisista, porque pues bueno, así podríamos hablar de muchos otros autores, que él empieza a consumir opio y entonces él se vuelve, se engancha muy fuerte a las drogas, ¿no? Y bueno, esto es malo para aquellos que estudiamos, bueno, pues que estudiamos el ocultismo, porque pues nos parece que no es porque sea drogadicto, sino es porque pierde como esta capacidad en todos sus textos que están siendo publicados de ser congruente y estar cuerdo, ¿no? Podemos ir viendo en cada uno de sus textos cómo va perdiendo un poco como el sentido, hasta que él dice que en una parte de Egipto tiene una lucidez y entonces contacta con una entidad en el hotel que es canalizada por su esposa, que es Aiwass, y entonces empieza a tener el libro de la ley y entonces nace la telema como su filosofía, que finalmente es una filosofía actual, ¿no? Y que seguramente para los telemitas, que es muy respetable, tendrá un sentido distinto, una lectura diferente, ¿no? Para mí la lectura es esa, Aleister ya está viviendo esta época propia de su visión, y entonces él se está convirtiendo en lo que él realmente quería hacer, ¿no? Y entonces está tomando como esta nueva identidad, se aleja de todas estas, como bien decías, de todo este ritualismo viejo del cual él ha sido formado. Y bueno, nos importa porque hablar de Crowley también nos hace pensar, muchas veces, Carlos, cuando yo he tenido que platicar con algunos hermanos que son europeos o que son americanos y que pues, se consideran a sí mismos estudiantes del ocultismo o hermetistas o paganos inclusive, siempre piensan que nosotros cuando como mexicanos estudiamos este tipo de filosofías, pues no nos pertenecen, ¿no? No podemos hablar de estas filosofías porque esta filosofía, este pensamiento, pues ¿cómo lo vamos a saber nosotros si éramos unos salvajes en esa época, ¿no? Y bueno, la verdad es que no. O sea, Aleister Crowley, por ejemplo, ya para 1909 tiene ya viajes hacia América, ¿no? Y bueno, hay, por ejemplo, un dato histórico que podrían empezar ustedes pues si les interesa, es que Aleister Crowley fue una de las primeras personas en escalar el Popocatépetl porque tenía una... Y el Iztaccíhuatl, porque tenía una afinidad muy fuerte a ¿cómo se dice? Al alpinismo. Y también fue invitado por Porfirio Díaz a algunas sesiones, porque hay que entender que en México la francmasonería ya tenía una fuerte presencia. Sí. De hecho, Aleister Crowley en la Ciudad de México funda la Congregación de la Lámpara de la Iluminiscencia, que es un intercambio que hace con un masón del rito escocés aquí en México, y entonces a su vez, que ese es otro tema, pero bueno, digamos lo que le dan el grado 33, se supone en la Ciudad de México, y cuando Aleister Crowley lo lleva a Estados Unidos y presume su grado 33, le dicen, ¿saben qué? Pues es que no sabemos quiénes son ellos, no están en nuestra lista, ¿no? De invitados, son mexicanos, bueno, pues no va a ser. Aleister hace todo un rollo ahí, como una especie se decepciona, ¿no? Pero bueno, aquí en México estuvo su presencia fuerte y sigue, o sea, la congregación sigue, tiene sus raíces en la Ciudad de México, pero es practicada en Nueva York, es practicada en Inglaterra, es practicada, me parece que inclusive en Europa,
varias partes de Europa, por así decirlo. Pero bueno, ¿tú sabías esto, Carlos, que Aleister Crowley había venido a la Ciudad de Sí, México? claro que vino, y además pues que estuvo aquí en Real de 14, tuvimos su presencia en México a nivel político, no solamente su entrevista con Porfirio Díaz, sino bueno, también se presenta con algunos personajes de la política más radicalones posteriormente, como Valentín Gómez Farías, Ajá. con Madero, porque es que además hay que reconocer algo, o sea, independientemente de la situación de los temas místicos, del ocultismo y todo este rollo, también hay que voltear a ver que Aleister Crowley, justamente la influencia que él tiene en diversas escuelas, es porque su proyecto, su idea del pensamiento telemita, y en esta búsqueda por una elevación espiritual desde sus términos, porque además hay que plantearlo en sus términos, lo lleva a tener un fuerte acercamiento con personajes políticos de bastantes lugares del mundo, incluyendo México. Y cuando además Crowley viene a México, pues ya no viene como una persona cualquiera que va de visita a otro país. No. Ya viene con apoyo de los masones de la época, de los políticos, de los radicales, de los anarquistas. ¿Por qué? Porque en su planteamiento de vida, en la filosofía que él empieza a plantear desde muy joven en la escuela, pues es el hacer todo lo que tú quieras, pero en hacer lo que tú quieras, bueno, pues él también paga las consecuencias, bueno, pues por meterse con prostitutas y no tener el más mínimo cuidado, pues le da, si no mal recuerdo, sífilis. Así es correcto. Obviamente sus adicciones a drogas que tuvo, los problemas que tuvo con el tema sexual, que lo que son muchos problemas, y que además era un hombre que todo lo que tocaba lo podría. Sin embargo, debemos de observar también que a él, lo que ustedes conocen del yoga, por ejemplo, se lo debemos a Crowley. Crowley lo saca de la India y de China. Además, las prácticas que tenemos hoy en día de astrólogos, se las debemos a Crowley, porque retoma conocimientos antiguos que ya no solamente estaban en la academia, porque bueno, aquí en la universidad virreinal ya se obtenía la astrología, pero con otro sistema. Después se convierte en astronomía. Crowley, entre todos sus 25,000 estudios, pues bueno, trae a Occidente todas estas prácticas de una manera más entendible y más amigable. Pero aquí me queda un mal sabor de boca en torno al tema. Justamente la visión del ocultismo, entonces, podemos resumirla de una forma muy breve, de que el ocultismo es una vertiente de pensamiento, una corriente de pensamiento, que podía abarcar muchas escuelas. Claro. Y que no estaba centrado solamente en un organismo, sino que era lo que tenía que ocultarse a los ojos conservadores de una época muy, muy rígida, y que este hombre no le interesó la rigidez y lo recatado de la época, sino que busca imponer el pensamiento crítico a través del ocultismo. Él y varios, ¿no? Sí. Él y varios. Bueno, pero estamos hablando Sí, él porque es más de disruptivo, ¿no? Sí. Sí, es que además este hombre era muy bélico en general, ¿no? Sí, era claro. muy bélico, era hasta por la fuerza de ser necesario, pero una fuerza muy, muy inteligente. Pero me da brinco algo, porque entonces estaríamos asumiendo también que la masonería, por ejemplo, los Rosacruces, Golden Dawn, porque bueno, en el tema de Golden Dawn y de Otto, existe un antes y después de Crowley. Es verdad. Sí. Bueno, sí, claro, definitivamente sí. Aunque conservan su esencia, sí existe un antes y después de Crowley. Y entonces estaríamos asumiendo que estas órdenes secretas de las cuales tanto se habla, que si los masones, dirigentes del mundo, gobernadores, etcétera, La conspiración, ¿no? Las teorías de la conspiración. las ideas conspirativas, ¿no? Porque es que además la gente genera pensamientos
fantásticos a partir de que no pueden acceder a la información en plenitud, y que es que tampoco en la época es que la mayoría de la gente o el grueso de la población fuera muy interesada en estudiar, tenían más importancia en buscar qué comer. Claro. Y actualmente sigue siendo lo mismo, Así pero hoy es. tenemos más acceso a la información. Y se sigue considerando que estas órdenes, que lo que son naturalmente es filosófico y es social principalmente, aunque tengan sus vertientes más espirituales, pues bueno, entonces las podríamos integrar a un catálogo de organizaciones, pensamientos y expresiones ocultistas. Porque el ocultismo es una forma en cómo se designó a este tipo de pensamiento. O sea, yo lo pensaría así, es como cuando... ¿Pero quién lo designa? La misma sociedad, porque la misma sociedad conservadora, porque ellos dicen, bueno, el hermetismo era muy claro. O sea, si nos vamos al pensamiento hermético, el hermetismo tiene su fundación básicamente como creación en dos partes. La primera es que en Alemania nace los primeros pensadores hermetistas, y entonces esta idea de los alquimistas, de aquellos que están buscando como la filosofía de las cosas, la anatomía oculta por parte de la ciencia, o los primeros científicos, la astrología, como bien lo dijiste, es decir, estas personas que están como tratando de integrar el pensamiento humano para llevarlo a otro lugar. Claro, después se van a dar cuenta que pues es puro pensamiento mágico, y entonces tienen que empezar a usar el trabajo científico para limpiarlo. Pero bueno, sí es en Alemania, ¿no? La misma masonería tiene una fundación ahí, y luego baja de este lugar hacia Italia, y en Italia es cuando tenemos todo este también renacimiento y este pensamiento nuevo, que lo diría yo en dos partes. Digamos, el hermetismo por un lado tiene un desarrollo más antropocentrista, está centrado en el hombre, mientras que el pensamiento filosófico alemán, como siempre lo ha hecho, va a dar el impulso a preguntarse qué es el hombre, ¿no? Pero la sociedad conservadora, pues claro que es como si tú llegas con esta autoría, ¿no? Y entonces empiezas a hablarlo en las academias, empiezas a hacerlo, ponerlo en la base de la sociedad actual de esa época, pues lo primero que van a hacer es rechazarla. Entonces, como no hay una forma de ser entendido, bueno, pues entonces empieza a tener una especie como de pauta, de esquematología, de sistema, a través de sociedades que en realidad pertenecen lejos del ojo visible, ¿no? Y como siempre pasa, porque también hay que recordar que los hombres somos hombres de rutinas y de rituales, y entonces hay una necesidad de generar una especie como de trabajo espiritual al respecto, que ya lo llevan al siguiente nivel, digamos, son como una especie de humanistas, y el ritual por sí mismo es una forma de conectarse y de entablar una especie de cofradía entre ellos, y empiezan a nacer todo este tipo de, pues yo lo llamaría modernamente como un sistema mnemotécnico, que tiene una parte simbólica, una parte vivencial y una parte filosófica, y empiezan a discutir poco a poco, bueno, pues estos temas, hasta que llega a pulirse por el pensamiento mismo, como bien decías, del espiritismo, de la teosofía, que es otro tipo de pensamiento, más las ideas de Oriente, y yo creo que ahí es donde encaja, ¿no? La Golden Dawn finalmente se convierte en este receptor histórico, porque también lo que sigue es la Segunda Guerra Mundial, y entonces ahí también tenemos que entender que si bien el hermetismo y esas ideas de pensamiento no tenían como claro la sociedad bien de qué era, por eso hablé un poco del mito del rosacrucismo, y luego viene la Revolución Francesa, y posteriormente estas mismas escuelas o cofradías vuelven a hablar en la Primera Guerra Mundial, y en la Segunda Guerra Mundial está la Golden Dawn ya como una especie de pensamiento como actualizado. Bueno, pues por eso es que la gente casi siempre hace referencia a que las teorías de la conspiración están, si bien practicadas por personas que están interesadas en esto que ahora vamos a llamar el ocultismo en esa época, ¿no? Entonces, el ocultismo, pues como bien dices, es una serie de corrientes filosóficas, pero bueno, o sea, la verdad es que está muy claro ahí como el pretexto de designarlas como algo negativo, ¿no? Y por eso tienen esta gran necesidad de ellas también de esconderse, ¿no? O sea, y yo creo que la teoría de la conspiración como tal solo vive en la mente de los conspiradores. O sea, en realidad, fuera de ahí... Entonces no tenemos presidentes reptilianos. No, yo creo que no. Oh, pues... Tenemos presidentes de otro tipo, pero reptilianos no hemos tenido que yo sepa, ¿no? Pero bueno, sí, pues así, ¿no? Pues muchísimas gracias, Driel. Ya ni tocamos Santo Lavey. Yo creo que deberíamos que... Vamos a hacer esto. O sea, la idea es obviamente hablar de satanismo y hablar de estas cosas. No siempre, bueno, en este caso, de este proyecto, vamos a hacer lo siguiente. Que las personas que te siguen y que me siguen a mí nos hagan el grandísimo favor de compartir este video. Si llegamos a 100 compartidas en Facebook de este video raíz,
Nos aventamos uno exclusivamente desmenuzando como pollito, como pechuga de pollo, como quesito Oaxaca, a Anton LaVey, y cuáles son sus vertientes filosóficas para establecer el satanismo. Sí, bueno, y porque hay que entender que este tipo de temas a nosotros nos interesa justo para actualizar la información y para que usted cuando escuche la palabra satanismo, magia y estas cosas, bueno, pues no se espante, ¿no? O sea, no tiene que ver con estas series de Netflix que están de moda, ni tiene que ver Sí. con que hoy voy a tomar un curso, me voy a volver brujo en un día y todas estas cosas. Y ya hablaremos después si ustedes nos ayudan a compartir esto y llega a 100 suscriptores o a... 100 compartidas. 100 compartidas. Bueno. Llevamos 4, nos faltan 96. Sí, esto es así como una charla de amigos y queremos en realidad saber pues qué les interesó de esto. Y bueno, si ustedes nos hacen este grandísimo favor, entonces nosotros tomaremos desde aquí donde nos estamos quedando, vamos a retomarlo y lo vamos a llevar al pensamiento de Anton LaVey, ¿no? Perfecto, pues muchísimas gracias amigos, esperamos que les haya gustado mucho este formato. Ya no solamente me ven a mí, ya estamos hablando con otras personas para que vean que no existe en mi cabeza nada más. Como las del Alistair. Pues muchísimas gracias amigos, por favor compartan, comenten. Coméntenos ustedes qué opinan, qué saben de Anton LaVey, qué saben de Aleister Crowley, de Golden Dawn, qué opiniones tienen de masonería, de todas estas cosas que hemos estado hablando. Y recuerden, no se vistan de negro solo por convivir. Muchas gracias. Bueno, gracias.